Retiro Hugo Mendoza con el tema Acciones para sostener el patriotismo y la moral en la guerra Guazú. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días para todos. Muchas gracias a los organizadores por darme esta oportunidad de hablar de algún aspecto de la guerra, ¿verdad? Todos conocemos al Mariscal López, sabemos de su personalidad, pero cuando nosotros los historiadores hurgamos en los documentos históricos, encontramos más y más cosas sobre el Mariscal. Es decir, que no se escribió todo todavía sobre el Mariscal López. No todo está escrito sobre él, no todo está investigado sobre él. Entonces hay una personalidad que no se agota con el tiempo, ya que vamos a cumplir 200 años de su nacimiento. El Mariscal López no está todavía agotado, sigue presente y sigue guiando nuestro accionar de todos los paraguayos, y quizás por muchísimo tiempo más. Mientras Paraguay sea Paraguay, siempre debe mantenerse o se mantendrá la memoria del Mariscal López. Y justamente Javier Yuy dijo de que el paraguayo, había pocos prisioneros paraguayos, por los paraguayos no se rendían. Entonces esto tiene que ver con la moral. ¿Cómo el Mariscal López mantuvo la moral del soldado paraguayo? Y también no solo del soldado paraguayo, del pueblo paraguayo. ¿Cómo es que él mantuvo esa moral? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Cómo se mantuvo la moral ante situaciones muy difíciles y derrotas también dentro de la guerra? ¿Cómo se mantuvo la moral? Porque el Mariscal López, la personalidad del Mariscal López, en primer lugar tiene que ver con la comunicación. Era una persona, su leyenda se basa, era una personalidad poco común, porque el Mariscal López, ella es una leyenda, ¿verdad? Tenía una gran facilidad para expresarse oralmente. Él podía hablar con su tropa directamente en guaraní. No le voy a sacar su tema acá al doctor Galeano, sino voy a hacer una referencia nada más que le va a explicar con mayor detalle. Pero él se comunicaba en guaraní, ¿verdad? Él tenía ya esa conciencia, ¿verdad?, del valor que tenía la lengua para mantener la moral y la identidad del país. Él lo conocía, ¿verdad? Constantemente se comunicaba entonces y era muy elocuente, ¿verdad? Sus arengas militares siempre lo hacía en guaraní, que era un idioma que él mucho estimaba. Entonces ese es el primer elemento para mantener la moral. Pero él no podía estar dando arengas todo el día, ¿verdad? Entonces, para levantar la moral del pueblo, se recurrió al arte. Se recurre al arte. Tenemos la música, la poesía, el teatro. Entonces hay una serie de obras que se van a dar durante la guerra, todo con el objeto de mantener la moral alta, ya sea del pueblo o de la tropa. Entonces, la moral militar se mantiene con soldados motivados, ¿verdad?, por el deseo de independencia, de orgullo nacional, de honor, de espíritu, de cuerpo, deseo de gloria, y que los integrantes de cada grupo se conozcan bien, sean solidarios y se sientan vigilados. Es decir, eso es lo que tiene que ver con los valores militares, ¿verdad? Y el valor primario es la transmisión de las tradiciones para poder reforzar el espíritu militar. Y este espíritu militar es lo que mueve al soldado, es lo que le mueve a sobrepasar todas estas penurias de la guerra, todas estas pérdidas que hay en la guerra,
¿verdad? El espíritu militar es el que le sostiene al soldado siempre, ¿verdad? Entonces, la nación paraguaya en la guerra de la Triple Alianza se trata de mantener y aumentar el entusiasmo popular por la justa de la defensa de la realidad invadida, ¿no? Entonces, a partir de aquí se hace una serie de presentaciones teatrales, ¿verdad?, para levantar la moral, y acá cerca en el Teatro Municipal se hacían estas presentaciones de teatro, ¿verdad? Es decir, teníamos un solo local, un solo edificio que se dedicaba al teatro. Entonces hubo una serie de presentaciones ya en el año 67, ¿verdad?, para tratar de levantar la moral del pueblo, en esa época. Entonces el periódico, el semanario, en el 20 de julio de 1866 ya habla de una canción, El Herido, que se representó en el teatro, justamente entonada en una representación teatral, con la letra de la misma de Tristán Roca, que era un intelectual boliviano que se había adherido a la guerra de Paraguay, ¿verdad? Y la música del profesor Mr. Campbell. Entonces, estas son primeras representaciones, ¿verdad?, de tratando de levantar la moral del pueblo, ¿no?, que ocurrían acá en Asunción. También el semanario decía que otra poesía de Tristán Roca, titulada El Ataque, sugiriendo que el director de la banda militar, Indalecio Odriozola, le pusiera música, ¿verdad? Entonces, también a través de la poesía y la música se trataba de levantar la moral de la gente. Y otra obra teatral llamada La divertida historia de la guerra de la Triple Alianza, de Cornelio Portes Vil, ¿verdad?, que tuvo mucho éxito, tuvo mucha repercusión esa obra teatral, pero en Asunción. Entonces, ¿cómo expandir eso, ¿verdad?, en el año 67? ¿verdad? ¿Cómo? Porque el espíritu paraguayo es un espíritu más bien jocoso, un espíritu jovial y burlesco, exactamente. Ese es el espíritu del paraguayo, porque comparemos con el caso de Napoleón. Napoleón también, para levantar la moral de sus tropas, él hacía escenificar tragedias. La tragedia es un género teatral distinto, ¿verdad?, que tiene que ver con que eso impulsaba al sacrificio y al honor y a darse por la patria. Napoleón hizo como 200 representaciones durante todo su mandato, su imperio, ¿verdad?, tratando también de levantar la moral del pueblo y de que la gente se sintiese inclinado a la defensa de la patria. Pero acá teníamos un solo teatro, no teníamos para hacer muchas presentaciones, solamente a la gente de Asunción le daba esa posibilidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo extender eso? ¿Cómo hacer que eso le llegue a todo el pueblo, y en especial al ejército? Entonces, en ese mismo año 67 empiezan a crearse los periódicos de la guerra, justamente con este espíritu satírico, para levantar la moral del soldado paraguayo. Entonces, eso que el soldado paraguayo peleaba hasta morir no es algo improvisado, sino que es producto de una política que aplicó el mariscal López durante la guerra para mantener la moral del ejército. Entonces empiezan a surgir los periódicos de guerra, y estos periódicos de guerra no existían en otro lugar. Los aliados no tenían ningún periódico de guerra. Los periódicos que se publicaban en Buenos Aires o en Río de Janeiro, pero no tenían los periódicos de trinchera. Y la finalidad de estos periódicos de trinchera es justamente levantar la moral,
Es así que se crea, por ejemplo, el Centinela a partir de 25 de abril de 1887 y su última edición en febrero de 1868. Y su función, como dije, eran jocosos y serios en las caricaturas que ridiculizaban al enemigo en guaraní y en español, como el Cabichuey también, que apareció el 13 de mayo de 1867 y el último número en San Fernando el 20 de agosto de 1868. Hay otros periódicos también, como el Cacique Lambaré, que su primer número se da en Asunción el 24 de julio de 1867 y hasta el año 1868. Y en Piribebuy aparece el último, llamado La Estrella. Su primer número fue del 24 de febrero de 69 y el último el 14 de julio de 1869. Es decir, esta tradición se mantiene de publicar periódicos para levantar la moral, porque no era fácil publicar un periódico. El periódico se hacía de papel, ¿verdad? Y papel ya no había en Paraguay por el bloqueo de los aliados. Es decir, un elemento escaso era el papel, pero era necesario. Se tuvo que hacer papel de caraguatá para que continuase funcionando estos periódicos. Y en la caída de Piribebuy, la tercera capital de la República, que ocurre el 12 de agosto de 1869, cae la imprenta. Es decir, ya no hay posibilidad de imprimir más periódicos. ¿Qué se hizo? Las mujeres iban armadas con lanzas a recorrer los pueblos del interior, a levantar la moral de la gente. Había un grupo de mujeres armadas con lanzas que iban a cada pueblo, y hay que tener en cuenta que ya no había hombres en la campiña, no solamente los sobrevivientes, y hasta ahí llegaban para levantar la moral del pueblo paraguayo. Entonces, esto no es un producto de una improvisación, esto es producto de una política de Estado de Mariscal López, una política para que esta comunicación, este patriotismo, llegara a todos. Y ahí está el secreto de que el Paraguay haya resistido 5 años o 6 años mejor de esta terrible guerra. Y como dijo Noelia Quintana, no hubo un acta de rendición, no existió un acta de rendición del Paraguay. El Paraguay, el gobierno de Mariscal López no se rindió. Tuvieron que poner un gobierno títere manejado por gente vendida del extranjero para que el Paraguay aceptase las condiciones de la alianza. Mariscal López nunca aceptó, por eso preguntó por el Tratado de la Triple Alianza. Él nunca aceptó el Tratado de la Triple Alianza. Y por tanto nosotros no nos rendimos. Y ese tiene que ser un orgullo para todo Paraguay, de que no nos rendimos y que el Mariscal hasta su último aliento defendió a la patria. Entonces todo eso que reniega el Mariscal no son paraguayos, son gente que está al servicio de la alianza, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro esto en nuestra mente, no podemos equivocarnos en eso, ¿verdad? Sobre la personalidad, el valor y la entrega de nuestro gran Mariscal. Entonces con eso termino. Muchas gracias.